Hola con todos, en el siguiente video les voy a hablar acerca del deporte y clasificación en base al reglamento general de la ley. Bien, partimos del sistema deportivo, en el cual en el artículo 24 nos dice la definición del deporte. Dice que el deporte es toda actividad física e intelectual caracterizada por el afán competitivo de comprobación o desafíos, orientadas a generar valores morales, cívicos, sociales y desarrollar fortalezas de habilidades de potenciación. Bien, pasamos a cuál es la clasificación del deporte. En el artículo 25 nos dice que el deporte se clasifica en 4 niveles de desarrollo, como es el deporte formativo, el deporte de alto rendimiento, el deporte profesional, deporte adaptado y o paralímpico. Bien, pasamos al artículo 26, el deporte formativo, el cual comprenderá las actividades que desarrollen las organizaciones deportivas legalmente y reconocidas en los ámbitos de búsqueda y selección de talentos, la iniciación deportiva, la enseñanza y el desarrollo. En el artículo 27 hablamos sobre la estructura del deporte formativo. La estructura son los clubes deportivos especializados formativos, las ligas deportivas cantonales. Los siguientes son las asociaciones deportivas provinciales, las federaciones deportivas provinciales, la Federación Ecuatoriana Nacional del Ecuador, la FEDENADOR y la Federación Ecuatoriana de Deporte Adaptado y o Paralímpico. Ya, vamos con la primera. En el artículo 28 de los clubes deportivos especializados, dice que está orientado a la búsqueda y selección de talentos e iniciación deportiva. Para obtener personalidad jurídica debe cumplir con los siguientes requisitos: estar conformado por 25 socios como mínimo, estar orientado a alcanzar el alto rendimiento, justificar la práctica de un deporte, cada un domicilio y todos los demás requisitos que determine esta ley y su reglamento. Listo. De las ligas deportivas cantonales, en el artículo 29, dice que son las organizaciones deportivas con personalidad jurídica que contribuyen a la formación deportiva de las y los deportistas a través de los clubes deportivos especializados. Deberán estar conformados con un mínimo de 3 clubes deportivos especializados y dependerán técnica y administrativamente las federaciones deportivas provinciales. De las asociaciones provinciales por deporte, en el artículo 30 dice que son las organizaciones deportistas que fomentan, desarrollan y buscan el alto rendimiento en sus respectivas disciplinas y provincias, promoviendo la participación igualitaria de hombres y mujeres. El artículo 31 habla sobre las elecciones provinciales. En el artículo 32, la conformación del directorio, la cual estará formada por un presidente, un vicepresidente, un secretario, un tesorero, 3 vocales principales, 3 suplentes, un representante de las y los entrenadores, también un representante de las y los deportistas y un chico. De las federaciones deportivas provinciales, dice que en el artículo 33 son las organizaciones deportivas que planifican, fomentan, controlan y coordinan las actividades de las asociaciones deportivas provinciales y las deportivas cantonales. En el artículo 34 nos habla sobre los deberes, cuáles son administrar y mantener las instalaciones deportivas, garantizar el uso de estas instalaciones, inscribir y registrar a los deportistas, conformar las elecciones provinciales, hacer un seguimiento al trabajo de las asociaciones y cumplir con las diferentes normas aplicables. Bien, como siguiente tenemos el régimen de democratización y participación. El artículo 35 nos dice que
Las federaciones deportivas provinciales son organizaciones deportivas sin fines de lucro que se rigen por un régimen especial, denominado régimen de democratización y participación. El artículo 36 nos habla sobre el directorio de estas federaciones, el cual se sujetan al régimen de democratización y participación, el cual se conforma por dos dirigentes elegidos por la Asamblea General, dos delegados del Ministerio Sectorial, un representante de las y los deportistas inscritos en la Federación, el directorio provincial de salud, un delegado de la Fuerza Técnica, un representante de los gobiernos autónomos descentralizados, un secretario, un síndico y un tesorero. En el artículo 37 nos habla sobre el administrador, el cual deberá ser calificado para gerenciar y ser representante legal de la organización, el cual ejecutará las políticas y directrices, coordinará las diferentes actividades institucionales con el ministerio, presentará en forma cuatrimestral las diferentes actividades y el presupuesto, actuará como secretario en las reuniones del directorio de la federación y ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la federación. Los cargos de presidente, vicepresidente, segunda vicepresidencia y tres vocales serán electos mediante voto directo entre los miembros de este directorio. Pasamos al artículo 40, el federador, la Federación Deportiva Nacional del Ecuador. ¿Cuáles son sus deberes? El artículo 34 nos habla sobre que los deberes de la federación es asesorar y capacitar a los departamentos técnico-metodológicos de las federaciones deportivas provinciales en lo referente a la teoría y metodología en el deportivo, ingresar y mantener actualizados los registros nacionales éticos y deportivos, y cooperar con las federaciones deportivas provinciales, la constitución y desarrollo armónico de las escuelas de iniciación deportiva. Las federaciones nacionales del deporte adaptado y o paralímpico, en el artículo 41 dice que son organizaciones deportivas que desarrollan el deporte adaptado paralímpico para personas con discapacidad, con la finalidad de participar en competencias de carácter nacional e internacional del ciclo paralímpico, campeonatos nacionales, regionales y mundiales. En la Constitución, las federaciones nacionales de deporte adaptado y paralímpico para personas con discapacidad estarán constituidas por los clubes de deporte adaptado y paralímpico por discapacidad, siendo estos los siguientes: club de deporte adaptado paralímpico para personas con discapacidad física, discapacidad visual, auditiva, de habla, lenguaje, para personas con discapacidad intelectual. Y en el artículo 44, ¿cuáles son los deberes? Capacitar integralmente a los técnicos y trabajadores del Comité Paralímpico Ecuatoriano Internacional, sus similares de la región y el mundo. Estos planificarán y ejecutar una vez al año Juegos Nacionales de Deporte Adaptado y o paralímpico. Del deporte de alto rendimiento. El artículo 45 dice que es la práctica deportiva de organización y nivel superior. Comprende procesos integrales orientados hacia el perfeccionamiento atlético de las y los deportistas. Estructura del deporte de alto rendimiento. Dice que son clubes deportivos especializados, federaciones ecuatorianas por deporte, federaciones deportivas nacionales por discapacidad, Comité Paralímpico, Comité Olímpico Ecuatoriano. De los clubes deportivos especializados. Artículo 47. El club deportivo especializado de rendimiento debe estar integrado por quienes practican una actividad deportiva de alto rendimiento real, específica y durable. Deberá estar conformado por 25 socios como un mínimo, orientado a alcanzar el alto rendimiento deportivo, justificar la práctica de un deporte, fijar un domicilio y demás requisitos que determine esta ley y su reglamento. De las federaciones ecuatorianas por deporte, en el artículo 48 dice que son organizaciones deportivas que planifican, dirigen y ejecutan a nivel nacional el deporte a su cargo, impulsando el alto rendimiento de las y los deportistas que participen y representen a los países en las competencias internacionales. En el artículo 49 dice las afiliaciones de las federaciones internacionales que practiquen deportes olímpicos serán reconocidos por las federaciones internacionales a través del Comité Olímpico Ecuatoriano. Sus estatutos serán aprobados por el Ministerio Sectorial. Los deberes de las federaciones ecuatorianas por deportes: alcanzar el alto rendimiento deportivo en las y los deportistas que integren las selecciones ecuatorianas de los diferentes deportes, planificar, supervisar y retroalimentar todos los procesos de entrenamiento, seleccionar a los mejores deportistas para que conformen las selecciones ecuatorianas, coordinar acciones de orden técnico con el Ministerio Sectorial y las federaciones internacionales, planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de su deporte,
llevar un registro estadístico de todas las actividades de su deporte en el país y en el exterior, alimentar el Sistema Nacional de Información Deportiva, desarrollar y regular el deporte de alto rendimiento profesional, cumplir obligatoriamente las disposiciones de esta ley respecto a la gestión financiera y administrativa de fondos públicos que les sean asignados y las demás establecidas en esta ley y las diferentes normas aplicables. El artículo 51 nos habla sobre la conformación del directorio. Se conformará por un presidente, un vicepresidente, tres vocales principales con sus respectivos suplentes, un representante de las deportistas, un representante de la fuerza técnica, un secretario, un tesorero, un síndico, en la cual solo el síndico contará con pues, las demás conformaciones, los demás delegados contarán con voz y voto para las diferentes decisiones y resoluciones que tengan. En la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico, tenemos el artículo 52 que nos habla sobre la FEDU, que está constituida por las universidades y escuelas politécnicas, teniendo como principal objetivo el deporte universitario. El 53, el objetivo, procurará la participación nacional e internacional de carácter universitario y politécnico. El 54 nos habla sobre los deberes de la Federación Ecuatoriana de Deporte Universitario y Politécnico, el cual es planificar y ejecutar por lo menos una vez al año campeonatos nacionales universitarios politécnicos, promover la entrega de becas estudiantiles a las y los deportistas más destacados, velar por el cumplimiento de los derechos de sus deportistas, entrenamientos y competencias, y las demás establecidas en esta ley. En el artículo 55, sobre la conformación de la Asamblea y Directorio, que serán conformados de acuerdo a las disposiciones contenidas en su estatuto. Pasamos al artículo 56, la Federación Deportiva Militar. La FEDEME estará constituida por la Organización Deportiva Militar de las Fuerzas Armadas Ecuatorianas. El principal objetivo será conseguir el alto rendimiento deportivo militar. Los deberes de la FEDEME son los siguientes. En el artículo 57 nos dice que seleccionar a las y los deportistas militares de las Fuerzas Armadas para que conformen las selecciones ecuatorianas de deportes militares. Siguiente, planificar y ejecutar una vez por año campeonatos nacionales de deportes militares. Y como último, las demás establecidas en esta ley, diferentes normas aplicables. La Federación Deportiva Militar, ya como siguiente tenemos la Federación Deportiva Policial, el artículo 58 de la FEDEPOE, dice que la Federación Deportiva Policial Ecuatoriana estará constituida por los clubes deportivos que forman parte de la Organización Deportiva de la Policía Nacional Ecuatoriana. ¿Y cuáles son los deberes? El artículo 59 dice que deberá planificar y ejecutar una vez por año en competencias deportivas para las y los miembros de su institución, participará en competencias internacionales de índole policial, las demás establecidas en esta ley, las diferentes normas aplicables. Bien, pasamos al artículo 60 que nos dice sobre el deporte profesional. Dice que son actividades que son remuneradas, las organizaciones deportivas legalmente constituidas y reconocidas de la búsqueda y selección de talentos hasta el alto rendimiento, y estará regulado mediante un reglamento aprobado de conformidad con esta ley y sus estatutos. La conformación en el artículo 71 dice que son organizaciones deportivas que participen en ligas o torneos deportivos profesionales de carácter cantonal, provincial, nacional e internacional. En el artículo 62, donde nos habla sobre la regulación, que cada Federación Nacional por Deporte regulará y supervisará y dichas actividades se financiarán con fondos propios. El artículo 63 nos habla sobre la organización del fútbol profesional en la FEF, cuál es la Federación Ecuatoriana de Fútbol, la FIFA y la FUTBol. Que dice que se regirá de acuerdo a la FIFA y el artículo 64 nos habla sobre la participación del club de deporte especializado. Nos dice que podrá participar en actividades de carácter profesional, las cuales serán remuneradas. Pasamos a los requisitos del club de deporte especializado. Dice que deberá estar conformado por 50 socios naturales y o jurídicos con mínimo, estar orientado a la participación en torneos profesionales, justificar su participación en el deporte profesional, mantener una sede social y todos los demás requisitos que determine la ley y su reglamento.
Bien, pasamos al artículo 66 del deporte adaptado y o paralímpico, el cual nos dice que para personas con discapacidad es una de las formas de expresión deportiva de la igualdad a la que tienen derecho todos los seres humanos. En el artículo 67 hablamos sobre su clasificación, cual se desglosa cuatro deportes: deporte formativo, deporte de alto rendimiento, deporte profesional y deporte recreativo. Todos los deportes adaptados y paralímpicos. En el artículo 68 hablamos sobre la estructura, la cual nos dice los literales: los clubes deportivos de deporte adaptado y paralímpico para personas con discapacidad y las federaciones nacionales de deporte adaptado y paralímpico para personas con discapacidad. Los clubes de deporte adaptado y o paralímpico, nos dice en el artículo 69, las personas con discapacidades físicas, visuales, auditivas e intelectuales se permitirá también la integración de personas con discapacidad que cumplan las funciones de ayudantes o auxiliares. En el artículo 70 hablamos sobre la Constitución. Dice que deberá ser considerado por 15 socios como mínimo, estar orientado a la práctica del deporte adaptado y paralímpico para personas con discapacidad, crear un domicilio, justificar la práctica de un deporte, afiliarse al organismo deportivo nacional por tipo de discapacidad o no conformado, y los demás requisitos que determina la ley y su reglamento. Pasamos a los deberes del Comité Olímpico Ecuatoriano en coordinación con el Ministerio Sectorial. Nos dice que en el literal A tenemos coordinar el apoyo técnico de infraestructura, logístico, entrenamiento y competición de las selecciones nacionales, ejercer competencia exclusiva y privativa para la inscripción y acreditación de las delegaciones ecuatorianas en Juegos de Ciclo Olímpico, capacitar a los técnicos de las federaciones ecuatorianas por deporte a través de los convenios con Solidaridad Olímpica, reconocer a única Federación Ecuatoriana por Deporte hablada por la Federación Internacional correspondiente y aprobada por el Ministerio Sectorial y las demás establecidas en esta ley y normas aplicables. En el artículo 74 tenemos el uso privativo de los símbolos, que ninguna persona, entidad pública o privada podrá hacer uso de los anillos, la bandera, el himno y los símbolos olímpicos sin su previa autorización. En el artículo 75 tenemos el uso de las siglas COE y COE podrán usarse exclusivamente refiriéndose al Comité Olímpico Internacional y al Comité Olímpico Ecuatoriano. En el artículo 76, privativo de las expresiones. La denominación olímpico de las expresiones Juegos Olímpicos, Olimpiadas o fuentes derivadas de las mismas de uso exclusivo del movimiento olímpico internacional. El Comité Paralímpico Ecuatoriano, en el artículo 77, nos dice que integra el sistema deportivo ecuatoriano, actúa como organización de fomento paralímpico y autoriza la participación de las selecciones ecuatorianas en los Juegos Paralímpicos. En el artículo 78 hablamos sobre la representación. El Comité Paralímpico Ecuatoriano, CPE, representa el Comité Paralímpico Internacional, CPI, dentro del Ecuador. Además, forman parte de los organismos paralímpicos regionales. La conformación en el artículo 79 dice que el Comité Paralímpico Ecuatoriano podrá constituirse cuando estén conformadas en plena actividad deportiva por lo menos 2 de las 4 federaciones nacionales deportivas por discapacidad. En el artículo 80, los deberes, las cuales ya fueron mencionadas anteriormente. Listo. A continuación les voy a presentar la jerarquización de las diferentes organizaciones deportivas. Las confederadas, que parten de los clubes. Siguiente, vamos a ir ascendentes, ascendentes, las ligas barriales. De esta parte de la Federación Cantonal de Ligas Barriales, de ligas, de ligas y el Ministerio del Deporte. Ahora pasamos a la jerarquización de las organizaciones de deporte federadas, cuáles parten los deportistas, vienen los clubes, las ligas cantonales, asociaciones provinciales, la Federación Deportiva Provincial, la FEDENADOR, que es la Federación Ecuatoriana Nacional de Deporte, la Federación Ecuatoriana por Deporte, Comité Olímpico Ecuatoriano
y el ministerio como ente rector, el Ministerio de Deporte. Muchas gracias.